Medios Emergentes Cafeteros es un proyecto del Grupo de Investigación DICAR, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina y realizado por estudiantes y profesores del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira. Investigador principal, Ricardo Bustamante Echeverri. Coinvestigadora, Lucía Sierra Velázquez. Auxiliares de investigación, Juan José López Sánchez, Brigitte Barco Ramírez, Alejandra Jaramillo León. Pereira, Colombia, 2022. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast sobre medios emergentes del Quindío. Hoy nos encontramos con Daniel Hincapié, él es el director de Quindío Noticias. Mi nombre es Daniel Hincapié, actualmente soy director, representante legal y también soy fundador de Quindío Noticias. Bueno, cuéntanos un poquito de la trayectoria que has tenido en este medio. Bueno, previo al emprendimiento, el emprendimiento nació de un proyecto de colegio, entonces era en ese momento alumno de colegio y actualmente soy economista con especialización en gestión de proyectos, piloto privado de avión y dedicado al medio. Ahora hablemos un poquito de cómo y cuándo nace Quindío Noticias. Sí, Quindío Noticias nace de una mezcla de varias circunstancias. Yo estaba en el colegio, como les mencioné anteriormente. La profesora de sistemas de la época nos estaba enseñando a hacer páginas web. En esa época me metí mucho en el mundo de las páginas web. Mi papá y mi mamá estaban en los medios de comunicación. Mi papá era jefe de prensa de la gobernación aquí del Quindío. Y en medio de esas circunstancias yo le dije a él que quería hacer un proyecto de comunicaciones en lo digital. Entonces de ahí nació Quindío Noticias, de un proyecto del colegio que se fue forjando y consolidando con ese deseo mío de hacer algo digital y con el conocimiento y experiencia de mis papás en los medios. ¿Y de pronto alguna vez pensó como en abandonar o cancelar este proyecto? Muchas veces habían muchos retos y muchas situaciones que nos hacían reevaluar si debíamos continuar con el medio o no. Afortunadamente en esa época el sustento económico personal y familiar no dependía del medio, porque era una época muy difícil donde si bien el acceso a financiación a los medios de comunicación es muy complicado, hace 10 años era muchísimo peor. Entonces yo creo que por eso le metimos mucha pasión y mucho empeño al proyecto, porque más que verlo como un tema económico era como esa pasión de hacer algo digital y revolucionar los medios de comunicación aquí en el Quindío. Bueno, ya nos comentaste que Quindío Noticias nace a partir de un proyecto académico, pero de pronto no has intentado como cambiar a un youtuber, un influencer o como a una personalidad de internet. No, porque Quindío Noticias nació siendo algo que la gente se apropiara de ello, por eso el nombre del Quindío, y muchas personas nos cuestionan, es que ustedes segmentaron mucho su proyecto a solo su territorio, y es que en esa necesidad que nosotros veíamos de la gente informarse con inmediatez, porque en su debido momento la gente o se enteraba con el noticiero de las 7 de la mañana o con el periódico del otro día, entonces había un lapso de horas en los cuales las personas no se informaban de lo que pasaba en tiempo real, y allí fue donde nació Quindío Noticias, y por eso no lo vemos como un proyecto para que figure una persona, no, es un proyecto para que la gente se informe y a través del nombre de Quindío Noticias encuentren la información que necesitan en el momento que lo requieran y de manera gratuita. ¿Recuerdas cómo era el panorama acá en Armenia cuando recién iniciaste como este proyecto, este periódico digital? Cuando nosotros creamos el proyecto de Quindío Noticias, antes de hacer la página web nosotros consultamos proyectos digitales o algo así similar, porque nació de lo que te comentaba antes, de un proyecto del colegio, y la verdad es que medios digitales, meramente digitales, yo creo que nosotros fuimos el primero, porque si bien el diario regional de la ciudad de Armenia, La Crónica del Quindío, ellos tenían página web, su enfoque de negocio siempre fue el impreso, tanto así que lo que te comentaba, ellos no actualizaban la página web sino hasta el otro día que ya vendían el periódico. Entonces en ese momento, año 2011, el panorama de los medios digital era solitario porque en el Quindío no había ningún medio meramente digital. Bueno, ¿y tenían algún referente tanto nacional o internacional que les sirvió para realizar la creación de su periódico?
Sí, obviamente los medios nacionales siempre han sido referentes en el tema de redes sociales y páginas web. Recuerdo que en esa época nos guiábamos mucho, sobre todo en la maquetación de la página web, en la estructura que tenía el espectador, el tiempo, como en lo que ellos pensaban mostrar en sus páginas web. En eso nos basamos mucho, y en una página internacional que se llama Actualidad RT, que era como muy importante en ese momento. Entonces tuvimos esos referentes nacionales e internacionales para pensar replicar de pronto esos modelos que ellos hacían a nivel global aquí en el departamento del... ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo es la organización de Quindío Noticias como tal? ¿Cuántos periodistas tienen? ¿Cuántos comunicadores? ¿Cuántos creadores de contenido? ¿Cómo manejan esa estructura? Bueno, en este momento Quindío Noticias estoy yo como director, y tenemos 3 periodistas que cada una tiene una labor distinta. Tenemos una periodista del área judicial, que es la encargada de los temas más relevantes en esos aspectos, que para nadie es un secreto. Hoy en día los medios digitales, sobre todo en esta región, se mueven mucho con los temas judiciales. Ella está encargada de ese tema judicial y tema de desarrollo y algunas cosas de la página web que ella sabe hacer. Tenemos otra periodista encargada de entidades gubernamentales y temas nacionales, que ella se encarga de actualizar estas fuentes, y tenemos otra periodista que es como la cara del medio y se encarga de algunos temas de diseños en Quindío Noticias. En la siguiente pregunta, cuéntenos tanto como usted considere que nosotros podamos saber. Y básicamente es de dónde vienen los ingresos de Quindío Noticias. ¿Ustedes manejan patrocinios, suscripciones o pauta publicitaria? A ver, los medios digitales, como te decía anteriormente, es muy complicado por las distintas variables del mercado, y porque en este espacio del país, sobre todo en el eje cafetero, es muy complicado porque venimos de una tradición, digámoslo así, campesina, de que la gente se informaba por radio, por periódico. Entonces había un arraigo cultural con estos temas, no solamente con las personas que se informaban, sino con las personas que les gustaba pautar en los medios. Entonces fue un proceso bien complicado, que al día de hoy creo que se ha logrado superar en gran parte, pero todavía falta mucho, y a día de hoy Quindío Noticias tiene distintas fuentes. A ver, existen plataformas digitales como Google Ads, Facebook Ads y otro tipo de empresas que nos permiten monetizar nuestros contenidos en página web y en redes sociales, que esa es una buena parte del ingreso, pero es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo la pauta institucional, sobre todo de las entidades gubernamentales, porque ellas hoy en día sí valoran más que todos los contenidos que se desarrollan, no tanto como las empresas privadas, que a día de hoy deciden más pautar directamente con redes sociales, Facebook o Google para distribuir su información. Según tu experiencia en este medio, ¿cuáles crees que son las características fundamentales que un comunicador o un periodista debe tener para ser exitosos en este medio? Yo creo que lo primero que tienen que hacer los estudiantes de comunicación desde sus universidades es abrir mucho su mente, porque la academia les enseña mucho las formas de hacer las situaciones, pero la realidad de los medios de comunicación en esta zona del país y en general ha cambiado mucho, porque hoy en día los periodistas tienen que ser muy versátiles con cada cosa que deben hacer. En la universidad quizás hay muchos que se enfocan solo en la producción, otros que se enfocan solo en el tema de desarrollo de escritos, otros en presentación, y la realidad es que el mercado laboral hoy en día exige que los comunicadores hagan las 3 o todas las cosas al tiempo, y eso ha sido un choque muy fuerte que nosotros hemos evidenciado con Quindío Noticias, porque nosotros hemos dado la oportunidad que muchos pasantes pasen por nuestro medio, y hemos encontrado ese tema de que en la universidad no los preparan quizás para esos nuevos retos que trae las comunicaciones actual, sobre todo aquí en el Quindío y en el país. Entonces yo creo que los comunicadores que pretendan hacer este tipo de emprendimientos tienen que tener mucha pasión por la comunicación, mucha persistencia, sobre todo entender de que a la primera vez no van a salir las cosas bien, que los números en seguidores no significan éxito. Siempre eso es algo que hay que recalcar, porque creemos que los números nos hacen más grande, y no son los números sino la veracidad del contenido y las cosas que hacemos nosotros para que la gente nos crea.
y eso, que los comunicadores que están viendo esto, que lo van a ver, siempre hagan las cosas con pasión y estén dispuestos a hacer cada situación y que no se sientan menos porque no saben hacer una u otra cosa, porque se trata de aprender y de vencer esos miedos para desarrollar las tareas que hoy en día se requieren en las comunicaciones actuales. Ahora hablemos un poquito sobre cómo es la junta de redacción de Quindío Noticias, cómo toman la decisión de qué noticias publicar, qué noticias no y bajo qué criterios. Bueno, nosotros, si bien hoy en día las redes sociales nos bombardean de mucha información, nosotros a veces en el consejo de redacción tenemos personas asesoras, que en este caso podría decirlo son mis papás, que ellos tienen mucha experiencia en medios de comunicaciones, y otra persona también que hace parte de, digámoslo así, de un medio nacional y nos aconseja mucho con estas situaciones, sobre todo a entender las necesidades de información en el territorio, porque es muy distinto comunicar de un medio nacional lo que la gente necesita saber y otra muy distinta de un medio local. Entonces nosotros analizamos el público que nosotros tenemos y de acuerdo a esas necesidades vamos estudiando qué contenidos se mueven más y qué contenidos no tanto, y a partir de allí tomamos decisiones. Venga, a la gente le interesa el tema X y no tanto como el tema Y, y ahí empezamos a hacer selección de los contenidos y obviamente la revisión en cuanto a titulares y redacción de cada cosa que se publica. Bueno, tú al inicio me comentabas que tenías una página web que fue como el proyecto inicial, pero adicional a eso, ¿qué otras plataformas manejan y cuál es la que atrae como más público? Bueno, nosotros hoy en día tenemos principalmente página web. La página web se apoya para tener tráfico de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. YouTube lo tenemos, pero la realidad es que en el departamento del Quindío no es tan fuerte para llevar tráfico a la página web. Yo diría que el 80% de nuestro tráfico viene de Facebook, que es digámoslo así, la madre del tráfico que tenemos nosotros. ¿Y qué red social o plataforma consideras que es clave para tener como esa conexión con el público? Definitivamente Facebook. Nosotros sobre todo en esta región del país se arraigó mucho la cultura de crear Facebook antes que Instagram, Twitter, y eso nos ha servido mucho desde el inicio de la creación de Quindío Noticias, porque ese ha sido el nicho base de Quindío Noticias. Hoy en día tenemos 336.000 seguidores en Facebook, lo cual para nosotros es un buen número, alcance mensual 7 millones, 8 millones de personas, lo que nos implica que la cobertura que tenemos no solamente es territorial, sino mundial. Entonces, definitivamente Facebook es la madre del tráfico de Quindío. ¿Y qué estrategia clave utilizan ustedes para atraer a más público a Quindío Noticias? Nosotros, sobre todo en pandemia, nosotros no teníamos tan fortalecido el Instagram. Twitter siempre lo hemos movido porque es un medio que a pesar de que en el territorio no se lee tanto, a nivel nacional sí, y las entidades del orden nacional lo leen mucho. Nosotros en Instagram hemos venido desarrollando un ejercicio muy importante. A partir de la pandemia 2020 empezamos a generar nuevos contenidos para publicar las noticias directamente en fotografías allí para que la gente se informara, y eso nos ha servido mucho. En general en las redes sociales, estrategia específica para seguir atrayendo personas, no como que yo te diga, es que estamos haciendo esto para que la gente se vincule a nuestra página, algún tipo de convenio, no. Bueno, y cuéntame un poquito cómo es ese público objetivo, quiénes son la audiencia, cómo reciben esa publicidad o esa información que ustedes diariamente les dan. Bueno, nosotros tenemos un público objetivo, obviamente en el departamento del Quindío tenemos, según estadísticas de nuestras redes sociales y visitantes de la página web, que tenemos la mayor cantidad de nuestro tráfico de personas de los 25 a los 35 años de edad. Ese es nuestro público objetivo, que es un público que digámoslo así, se está volviendo adulto con las redes sociales y se está informando con las redes sociales antes que la radio y la televisión. Entonces, a partir de allí nosotros también enfocamos muchos de nuestros contenidos para que estas personas se encuentren amigables leer las noticias y sobre todo les llegue en el momento oportuno y con los temas que ellos quieren leer. Bueno, y ahora cuéntame un poco sobre cómo se crea ese contenido, si tienen una parrilla ya establecida, cómo deciden qué publicar y qué no se publica. Bueno, nosotros tenemos una parrilla amplia de comunicación. Si bien no es tan estricta en el tema de horarios y en el tema de contenidos, porque
las redes sociales nos indican que hay temas que hoy son importantes y mañana no son, o hay otros temas que hoy no eran importantes y mañana sí lo son. Entonces nosotros a partir de allí, con ese insumo que nos genera las estadísticas de lo que nuestros lectores ven, de lo que nuestros lectores le dan clic, porque afortunadamente hoy en día en todas las redes sociales y con este tipo de herramientas analíticas podemos saber en qué noticia la gente pasa más minutos que en otra, qué noticias tiene más clics que otra. A partir de allí emitimos la decisión de qué noticias publicar. Siempre diariamente tenemos que tener presencia de noticias locales, obviamente. Judiciales es prioridad, por lo que te decía, hoy en día las páginas web y contenidos y medios de comunicación digital en el Quindío están enfocados en lo judicial porque es lo que genera clics. Si tú comparas una noticia, digámoslo así, hoy Festival de Teatro versus mataron a Pepito Pérez, seguramente el hoy Festival de Teatro no va a tener los mismos clics que mataron a Pepito Pérez. Entonces lo judicial siempre es primordial. Obviamente temas nacionales los aterrizamos en cuanto podemos para que la gente se entere de situaciones. Con el tema de la pandemia, obviamente temas como COVID, medidas de distanciamiento, medidas de salubridad y todo este tipo de aspectos. E intentamos en lo posible tener temas internacionales que sean relevantes para las personas y que sean, digámoslo así, tendencia en lo virtual, porque a la final nosotros queremos que las personas del departamento también se informen de lo que es tendencia a nivel mundial. En temas deportivos, intentamos una vez a la semana tener programas deportivos, sobre todo relacionados con el Deportes Quindío, que es el equipo de esta región, y sí, más o menos eso es. ¿Y ustedes tienen una persona encargada de decidir qué se publica y qué no se publica, o es una decisión grupal? Es una decisión grupal y a veces intentamos mucho también empoderar a las personas que trabajan con nosotros a que sientan la confianza de tomar decisiones y proponer contenidos. Obviamente se aprueban antes de publicar, pero las personas que trabajan con nosotros proponen contenidos. Venga, me parece que esta noticia es interesante, lo discutimos y si nos parece interesante, sin ningún tipo de veto o digámoslo así, de prohibición, si la noticia la vemos importante, la publicamos, sea de lo que tenga que ser. Bueno, y cuéntame cómo es la filosofía de Quindío Noticias, si tienen de pronto algún manual corporativo o alguna línea de identidad que sigan al momento de publicar. Tanto así como manual de estilo no tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo que yo te venía diciendo, los contenidos varían mucho y las audiencias son distintas. Si tú me preguntas a mí, con mi edad, tengo 27 años, ¿qué me gusta leer? Va a ser muy distinto a lo que va a querer leer la persona de 20 años o a la persona de 35 años, la de 40, la de 60 años. Como tenemos un público tan diverso, intentamos mezclar todo ese tipo de situaciones para que la gente se informe de la mejor manera y sea para ellos agradable la lectura de las noticias. Bueno, y ya para ir culminando, de pronto hay alguna historia o alguna anécdota que recuerde, sea con fuentes, sea con plataformas, que de pronto desee contarnos. Fuentes, son muchas cosas. Yo creo que en este tema de la comunicación digital, cuando uno está abriéndose brecha en un camino que quizás para muchos no era la realidad y hoy en día se está convirtiendo en la cotidianidad. Hay muchas situaciones e historias. A nosotros como medio puedo contarte una experiencia, que fue muy importante para consolidar mucho el medio de comunicación. No sé si ustedes se dieron cuenta, más o menos en el 2016-2017, una alcaldesa de la ciudad de Armenia la metieron a la cárcel por temas de corrupción. Entonces a partir de allí se desencadenó mucho de la actualidad informativa y nosotros como medio de comunicación pedíamos permiso para ir a las audiencias donde se le imputaban cargos, donde se daban cuenta la gente de cada delito que hizo, cosa que antes no pasaba. Antes las personas se daban cuenta de los delitos por lo que publicaban los medios de comunicación. Muchas no tenían acceso a las audiencias y nosotros tuvimos esa oportunidad de ir a las audiencias y fue un boom totalmente, y para nosotros era muy satisfactorio ver en cafés, lugares de reunión de las personas, ponían ahí en la televisión, los televisores Quindío Noticias, todo el mundo viendo Quindío Noticias. Entonces esa fue una experiencia muy bonita en ese aspecto, y experiencias también feas también. Tenemos una cuando lamentablemente aquí cerquita donde estamos mataron una mujer que atendía un negocio y las autoridades no hacían nada por capturar a esta persona. Nosotros desde Quindío Noticias lideramos
un colectivo de personas y sobre todo con la familia víctima para que las autoridades las autoridades establecieran recompensas o mecanismos donde verdaderamente se sintiera ese trabajo por capturar al responsable de este asesinato. Y gracias a esto se logró la captura del asesino a los pocos días de que nosotros hicimos una campaña que alcanzó casi todo el departamento y se logró dar con la captura y establecer la verdad de esta situación. También transmitimos en vivo la audiencia y fue una historia triste, pero al final la familia de la víctima nos agradeció porque sintieron el apoyo de nosotros como medio para que se diera captura y conocer la verdad de este lamentable hecho. Bueno, y esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Hemos finalizado. Muchísimas gracias al señor Daniel Hincapié, director del periódico Quindío Noticias, que nos ha permitido conocer un poco más sobre este periódico digital y nos ha regalado un espacio para hablar sobre esta profesión y sobre los nuevos medios emergentes cafeteros. No, gracias a ustedes. Es una alegría para nosotros poder hablar con ustedes y que ustedes se interesen en conocer la historia de nosotros. Bienvenidos a Medios Emergentes Cafeteros, un proyecto de investigación-creación del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira, en el que buscamos entender cómo funcionan los medios informativos de comunicación digital en el eje cafetero. En esta serie de podcasts, escucharemos a emprendedores y representantes de los medios que están informando la región. Entre tanto, nos cuentan sus inicios, cómo es su funcionamiento y nos ayudan a comprender sus audiencias. Bienvenidos.